todos seguimos avanzando y hablar de las cifras actuales, la situación en nuestro país y en la región con respecto a la pandemia, ¿verdad? Ya está en comunicación vía Zoom con nosotros el doctor Luis Roberto Escoto, representante de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Muy buenos días, Alexis. Muy buenos días, Sol. Gracias por su comunicación. Doctor, es tiempo de balances, de repente estadísticas que nos asustan últimamente. Desde la organización, ¿cómo se analiza ahora la situación del Paraguay? Bueno, la verdad es que la situación en Paraguay y en general en la región de las Américas está bastante difícil. La pandemia está ejerciendo una presión muy fuerte para todos los países. Estamos teniendo más de 100.000 casos diarios y más de 2.000 muertes diarias, lo que es sumamente preocupante porque en algunas regiones, particularmente, digamos, el Caribe y algunos países de la región de Sudamérica que parecía que tenían bastante controlada la pandemia, en las últimas 2 semanas y particularmente en la última semana, la situación se ha acelerado impresionantemente. Esa es la misma situación que estamos viendo en Paraguay, como en la última semana hemos superado en mucho todos los casos que el país había registrado en los meses anteriores. También lo que más nos está también preocupando es el tema de los fallecimientos. Como ustedes han visto, en marzo tuvimos, en todo el mes de marzo, que fue cuando inició la pandemia en el país, 3 fallecimientos. En abril tuvimos 7, en mayo bajamos a 1, pero ahora ya prácticamente es exponencial, porque en junio saltó de 1 a 6, de 6 a 32, y ahora en lo que llevamos a agosto llevamos ya 89 fallecimientos. Entonces, esto es muy claro y nos muestra, sin lugar a dudas, que la situación está cada día más compleja. Con respecto a eso, doctor, ¿a qué se debe, si bien las estadísticas y los números de alguna manera preveían el pico en esta época del año, cuáles cree usted que fueron los errores, por decir así, principales para hablar hace unos meses atrás, porque hablábamos con usted de que Paraguay estaba dentro de las regiones o dentro de los países que, bueno, estaba manejando bien la situación a la realidad de ahora? Claro, la situación, el aceleramiento de la pandemia ha venido simultáneamente acompañado de las medidas que se han ido adoptando para flexibilizar el confinamiento. Esa es la verdad. En la medida que se fueron implementando las acciones para dinamizar los diferentes sectores económicos, porque hay que reconocer, era insostenible tener a toda la gente todo el tiempo encerrada. De esa misma manera se han ido incrementando muchísimo los casos y lógicamente se ha ido generando la presión a los servicios de salud, haciendo muy difícil el control. Entonces, mucho tiene que ver también con el relajamiento que la población ha tenido de las medidas que se han venido insistiendo. Si bien es cierto, la cuarentena en algún momento se planteó que era una oportunidad para fortalecer los servicios de salud, poder estar en mejores condiciones para cuando llegara esta situación. Lo cierto es que en los países del primer mundo, en los países más desarrollados, con sistemas de salud mucho más robustos, la situación, una vez que alcanzó una aceleración tan grande, los servicios de salud tampoco dieron abasto. Así que esto nos vino a demostrar que realmente no es en los servicios de salud donde se tiene que dar esta lucha, sino que realmente es en el comportamiento que cada uno de nosotros tenemos. Lógicamente esto tiene que ir acompañado con algunas medidas de política económica, medidas de política fiscal, medidas de protección social, poder llegar a los grupos más vulnerables, más pobres, que se le hace más difícil adoptar a veces estas medidas por la propia situación económica, pero realmente somos nosotros los únicos que tenemos la posibilidad de cambiar esta tendencia. Doctor, de un tiempo a esta parte se ha especulado y mucho sin tener datos concretos o una fecha específica
respecto al pico, entre comillas, de la enfermedad. Y hasta en su momento se mencionaba que todo podría mejorar en septiembre con el ingreso de la estación primaveral. Desde la OMS, de la OPS y en referencia a Paraguay y otros países de la región, estimativamente existe un momento en el cual se pueda dar ese pico, y me refiero al Paraguay. Mire, la verdad que es muy difícil prever. Hablamos del pico, es el momento que llega a tener un número de casos o que se mantiene en una meseta o caen los números de casos positivos diarios. Por lo que vamos viendo, estamos ascendiendo. Y por otro lado, también el virus ha demostrado en estos 8 meses de pandemia que muy poco le afecta a los cambios climáticos. Hemos tenido grandes brotes en países que están en verano, en países que están en invierno, en países que han cruzado por primavera. Así que realmente el clima no va a ser un factor que cambie la situación. Somos nosotros los que podemos cambiar la situación en la medida que seamos más estrictos y más rígidos con cumplir con las medidas que se han venido ya durante todo este tiempo. Así que yo diría que, si bien es cierto, los servicios de salud hoy podemos decir que han fortalecido, se ha ampliado la red de unidades de salud familiar, se tienen mejores protocolos, se han triplicado las camas de cuidados intensivos, contamos con muchos más respiradores y siguen llegando. Realmente la única forma que podemos cambiar, porque es posible, ningún momento, ningún país está no tiene las posibilidades de cambiar la realidad. No es tarde para cambiar esta situación, pero tenemos que ser mucho más rígidos con nuestro comportamiento, con nuestras medidas. Así que todo este tiempo, yo creo que si bien ha servido para apoyar y fortalecer y mejorar en lo posible los servicios, también yo creo que ha sido un tiempo para que aprendamos nosotros a vivir en esta nueva normalidad, lavándonos las manos, usando la mascarilla, manteniendo la distancia. Con esas medidas realmente vamos a cambiar esta situación. Si no, el pico va a ser hasta donde nosotros queramos que llegue realmente. Es muy difícil prever cuándo, en qué mes o en qué cantidad. Esto es la realidad. Doctor, realmente tenemos un montón de preguntas pendientes con respecto a la situación actual, y brevemente, antes de despedirnos de este enlace por una cuestión nada más de tiempo, ¿cómo analizan lo que respecta a la vacuna, la más avanzada en Rusia, de la que ya estamos hablando desde la semana pasada, desde la OMS o OPS? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, nosotros vemos con mucha esperanza realmente, y vemos con cierta satisfacción que se estén dando esos desarrollos en los diferentes países y que haya ese sentido, diríamos, viéndolo en un sentido positivo, de competencia de quién saca la vacuna. Pero realmente el desarrollo de una vacuna implica sí o sí necesariamente pasar por una serie de pasos que no podemos obviar, porque tenemos que asegurarle a la población una vacuna efectiva, pero sobre todo segura. Una vacuna en que cualquier persona sobre todo la población que es vulnerable a esta enfermedad, la población que está matando esta enfermedad, que son las personas mayores, personas con alguna comorbilidad, todas estas personas se puedan aplicar la vacuna con absoluta seguridad que no van a tener un efecto adverso. Entonces, ese proceso es el que puede llevar tiempo y es el que necesariamente puede significar que la vacuna no la tengamos como todos quisiéramos a la brevedad. Las estimaciones que se están hablando hasta la semana pasada era de que a finales del 2021 podríamos ya tener la disponibilidad de 2 billones de vacunas para poder distribuir a nivel mundial y que todos los países puedan aplicarla, porque de nada puede servirle para un país vacunar a su población si el resto de los países no la aplica. Por eso esto tiene que ser un esfuerzo global, un esfuerzo de solidaridad y de apoyo
nacional. La vacuna tiene que ser un bien público que acceda a toda la población que la necesite en el momento que se requiera. Doctor Luis Roberto Escoto, muchísimas gracias por este contacto. Muchísimas gracias, Alexis, muchísimas gracias, Sol, por esta oportunidad, y de verdad quisiéramos aprovechar para insistir y resaltarle a la población que evite los conglomerados de población, que mantenga la distancia de 2 metros, que use la mascarilla cubriéndose la nariz, la boca, realmente que se lave las manos, que siga los protocolos establecidos en su centro de trabajo y que nos cuidemos a los más vulnerables. Se nos están muriendo personas que no deberían de morirse, sí. Y detrás de los números, de estas cifras que hemos compartido, hay un gran dolor detrás, hay una pena familiar muy fuerte, y cada muerte, cada persona que se nos va, nos duele mucho, así que es entre todos que podemos salir adelante y cambiar esta situación. Muchísimas gracias. Feliz mañana. El doctor Luis Roberto Escoto, representante de la OPS y también la OMS en nuestro país.